A 61 días que se realice la elección más grande de nuestra historia, con un padrón de 94.9 millones de votantes, con más de 21,000 cargos a disputarse el próximo 6 de junio. ¿Qué está pasando con los actores? ¿Hay piso parejo? ¿Están dadas las condiciones? ¿Es una elección atípica? Todo esto lo vamos a platicar esta noche con nuestros invitados de lujo, nuestros invitados especiales. Inicio por la ex consejera del INE, Pamela San Martín. Un gusto en saludarle. Muy buenas noches. Buenas noches, Julio César. Es un gusto estar contigo, con Luis Octavio y con José Manuel. Bueno, parece que no tenemos un problemita con la consejera, pero también ya veíamos en pantalla a Luis Octavio Arias. Él es director general de Arias Consultores. Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, Pamela, muy buenas noches, señor José Manuel Miranda. Gracias. Y también ya veíamos a José Manuel Miranda, analista político, colega de este espacio. José Manuel, muy buenas noches. Un verdadero placer estar en esta emisión de Periscopio y bueno, damos la bienvenida a nuestros invitados especiales, un placer. Y no sé si ya se encuentre conectada la exconsejera Pamela San Martín. Sí, estoy por aquí, no sé si me escuchan y es un gusto estar con Luis Octavio, con José Manuel, contigo, Julio César. Y gracias, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Ya la escuchamos y bueno, vamos a iniciar con usted. La primera pregunta: ¿será una elección atípica por toda esta situación de la pandemia, por la gran cantidad de cargos a disputarse el próximo 6 de junio? ¿Es una elección atípica esta de 2021, consejera, exconsejera? Me parece que es una elección que tiene algunos elementos que no son ordinarios. Sin duda alguna, el que se celebre en el contexto de una pandemia, el que las campañas electorales en las que los distintos candidatos, candidatas, los partidos políticos se acerquen a la ciudadanía y formulen sus propuestas, formulen sus planteamientos para buscar nuestro voto en un marco en el que no pueden haber concentraciones, en un marco en el que el contacto social se debe evitar o se debe limitar y en el que se tienen que buscar nuevos mecanismos o estrategias de comunicación para poder garantizar tanto el derecho a la participación de la ciudadanía, pero también la salud de las y los mexicanos. Me parece que sin duda lo genera una elección distinta a otras. El tamaño de la elección sin duda es muy grande. Será la primera vez que tenemos elecciones locales en las 32 entidades federativas, además de a nivel local, digamos elecciones locales, pero a la par de la federal. Pero esto no lo convierte en una elección atípica, solamente lo convierte en una elección más grande que otras que hemos vivido en México. Desde la consultoría, Luis Octavio Arias, en Arias Consultores, ¿cómo observan esta elección? Ya decía la exconsejera, no es una elección atípica, pero sí tiene ingredientes como la gran cantidad de cargos. Yo le sumaría, por ejemplo, la renovación de la Cámara de Diputados, la renovación de 15 gubernaturas. Estos ingredientes pues se van sumando a las condiciones de la pandemia. Considero que es una elección que va a tener un ritmo muy fluctuante entre dos entidades, los alcaldes y los gobernadores. Tenemos 15 entidades en las cuales se van a elegir 15 gubernaturas y en las evaluaciones que hemos realizado a nivel nacional, 7 de cada 10 votantes van a emitir su voto pensando en el candidato a gobernador. Pero ¿qué pasa cuando no hay candidato a gobernador y solamente hay candidatos diputaciones federales o diputaciones locales y alcaldías? En el caso, por ejemplo, quitando la candidatura a gobernador, que nos quedarían 17 entidades, ahí predomina la candidatura a presidente municipal. Y va a ser muy interesante porque no se puede tener, es prácticamente, técnicamente no posible, realizar un diagnóstico donde pudiéramos tener una película de las 32 entidades con las 15 gubernaturas que tendrán elección para gobernador
sin elección para gobernador y para las presidencias municipales, va a ser un dato bastante interesante porque son ecuaciones muy complejas que se vienen este 6 de junio. Ahora, José Manuel, veíamos, pues, como ha ocurrido en otras elecciones pasadas, alianzas, las famosas alianzas. Llega en este caso el PRI, el PAN y el PRD unidos para hacerle frente a Morena. Ese es otro también de los ingredientes que se dan en esta contienda, una de las más grandes en la historia de nuestro país. 94.9 millones de mexicanos están convocados a sufragar el próximo 6 de junio. ¿Tú cómo observas con estos ingredientes que ya anticiparon nuestros invitados el arranque de estas campañas? Ayer hicieron lo propio los aspirantes a cargos federales. Sí, definitivamente yo creo que merece muchísimo la atención el considerar el porqué de esta alianza, por ejemplo, que prácticamente hablamos de los partidos de mayor peso después de Morena a nivel nacional. Y bueno, también cuestionarse no solamente el por qué se reúnen, sino qué proyecto de nación están enarbolando con esta alianza que, bueno, pues evidentemente es temporal y se va a romper inmediatamente que consigan algunos escaños, cada quien por su lado, después de la repartición, y que en esta situación nos vamos a dar cuenta de que incluso las postulaciones, tanto por Morena como por los otros partidos, que especialmente los más pequeños que van surgiendo, están proponiendo personajes, en verdad, no es de risa, sino más bien de indignación, que son actrices, son cantantes, son luchadores, ahora ya está Onésimo Cepeda, este personaje realmente turbulento de la Iglesia Católica, del cual se ha deslindado la misma a través de un comunicado de la diócesis, en donde pues le dice que ni la voz ni la acción representa a esa entidad, y que bueno, al final del día, al final se le olvida que estamos en un estado laico. La representación de esta alianza justamente es que carece de un proyecto de nación, igual que también Morena. Simple y sencillamente están tratando de posicionar a muchos actores a manera de conseguir los escaños necesarios en el Congreso. ¿Qué es lo que más le importa, por ejemplo, en este caso, al líder de la 4T, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador? De modo que creo que empezando por el proyecto de nación que cada quien enarbola, es una situación curiosa que hay que tocar, y que bueno, nunca habíamos visto un PRI-PAN-PRD unido de esta manera a nivel nacional para tratar de escalar políticamente a manera de hacerle frente a una aparentemente arrollada agrupación Morena. También, exconsejera Pamela San Martín, otro ingrediente que se ha dado en las últimas semanas es esta confrontación entre el Ejecutivo Federal y el árbitro, quien será el garante de la próxima contienda. ¿Hasta dónde tendrá alguna incidencia este enfrentamiento entre el Ejecutivo y el árbitro electoral? Sin duda ha habido un enfrentamiento muy fuerte entre el Ejecutivo y el árbitro, y yo diría que me preocupa más que el hecho del propio enfrentamiento entre el Ejecutivo y el árbitro, la intervención que el Ejecutivo ha tenido en las elecciones, porque esta se da al margen de la Constitución. Puede no gustarnos el que el Ejecutivo tome la decisión de abogar por su partido, porque además la confrontación de las últimas semanas no se ha dado por otra cosa, sino por el hecho de que las decisiones que ha adoptado el INE han sido contrarias a los intereses del partido político del presidente de la República. Y entonces, en ese sentido, precisamente lo que preocupa es la injerencia del Ejecutivo Federal, como de cualquier otro servidor público, pero más aún cuando está en la máxima magistratura del país, el que busca intervenir en los procesos electorales, cuando eso es algo por lo que incluso modificamos la Constitución en México en el 2007, después del 2006, precisamente para no volver a vivir una elección como la del 2006, en el que hubo una intervención clara
por parte del presidente Fox, en ese entonces, contra el actual presidente, entonces candidato, Andrés Manuel López Obrador. Pero ese ingrediente de la intervención del Ejecutivo en las elecciones me parece que es lo que tendría que llamar más nuestra atención. El día viernes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación adoptó una resolución en la que estableció que daba claridad a los límites que podrían haber en los señalamientos del presidente en las conferencias de la mañana, de la misma forma que en cualquier conferencia de prensa que celebrara cualquier servidor público. Sin embargo, me parece que si uno lee la sentencia, hay poca claridad en torno a ir un poco más allá de lo que la Constitución ya establecía y lo que las leyes ya establecían, y me parece que va a haber una dificultad en su implementación. Y como botón de muestra tenemos las manifestaciones del presidente del día de hoy, que señaló, no, bueno, es que yo nunca hablo de partidos políticos en particular, pero no me pidan que deje hablar de los conservadores, porque los conservadores son los que están en contra de la transformación. Perdón, es que exactamente esa es la competencia electoral, en la que seremos las mexicanas y los mexicanos los que decidiremos si se establecerán contrapesos en el Congreso, si se establecerán contrapesos a nivel local, a nivel municipal, a nivel congresos locales o no, y en su caso, ¿qué tipo de contrapesos? Porque esa parte tampoco la tenemos muy clara. No se trata solamente de ir por el partido en el gobierno o la oposición, sino proyectos y propuestas que yo coincido en lo que se ha señalado. Están bastante difusas desde las coaliciones, no solo PRI, PAN, PRD, también Morena, PT, Verde. Digamos, es una coalición particular, por llamarlo de menos. Así es, se me olvidaba esta otra coalición, el Verde, que ha estado prácticamente en diversas elecciones con todos los partidos políticos. Ahora está con Morena, con el Partido del Trabajo, pero en otras ocasiones ha estado con el PAN en la época de Fox, ha estado con el PRI en la época del expresidente Enrique Peña Nieto, y ahora en esta etapa de la Cuarta Transformación, pues está haciendo alianza con Morena y el Partido del Trabajo. Preguntarte, Luis Octavio Arias, ¿tú cómo observas este intercambio de cuestionamientos entre el Ejecutivo y el INE? ¿Le resta credibilidad a la autoridad? ¿Se achica ante estos señalamientos o cobra notoriedad quien será el garante de las elecciones, Octavio? ¿Cómo lo observas tú? Considero de primera instancia que no le resta una credibilidad al INE, porque no se puede cuestionar su actuar está en apego completo a la ley. Sí le resta percepción, eso es lo que busca el presidente y es la arma más grande del presidente, la percepción mediática en este sentido, distintamente de la credibilidad. Y lamentablemente la credibilidad conlleva un alto grado de negativos, un alto grado de percepción negativa que puede, si no bien solamente afectar la percepción del Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, ¿cuánto creo que dure? Creo que va a durar muchísimo tiempo hasta que pasen las elecciones o bien vengan las elecciones de 2022. El INE, y coincido mucho con la exconsejera Pamela, es un árbitro electoral que se dedica a puntualizar los lineamientos de las elecciones muy, muy claros y que hacer que se respete la ley. Sin embargo, la elección tiene un árbitro, pero el presidente no tiene un árbitro. Durante la mañanera puede no hablar de los partidos políticos, puede no ejercer en un delito, siempre y cuando no digas vota o no diga partido político, pero sí puede sacar fotografías. En días recientes pasó un cartón de un famosísimo cartonista, que él sí pone logotipos y todo ello, lo sube a sus redes sociales, cosa que no se veía comúnmente en anteriores administraciones. En esta administración sí lo hace el presidente, y el presidente pues puede defenderse en el hecho de que yo no estoy promoviendo el voto por absolutamente nadie, ni quejándome de absolutamente nadie, simplemente hago uso de mi libertad de expresión, y esto va a ser un tema que va a ser recurrente hasta que la agenda del presidente tenga otra situación de mayor interés, que pasen las elecciones y venga alguna cancelación de algún macroproyecto. Pero en sí no creo que el INE pierda credibilidad en ese sentido, pierde percepción, gana percepción negativa tal vez, no hay manera de cuantificarlo, y la duración va a ser de aquí hasta el día de la elección, muy seguramente.
viendo la tendencia mediática que se ha establecido desde la mañanera. Ahora, José Manuel, ¿cómo observas precisamente tú la cuestión de que el presidente, por órdenes de la autoridad electoral, pues se le ha dado ese señalamiento, se le ha pedido que no utilice el púlpito de las conferencias para precisamente ahondar en temas que tienen que ver ya con la cuestión electoral? Sin embargo, la gran exposición que tiene diariamente el Ejecutivo Federal, pues sin duda, pues no se ve un piso parejo como argumentan los otros partidos en ese aspecto, José Manuel. Es evidente que no lo hay, y simple y sencillamente porque eso es parte programado de lo que es su comunicación política. Esto está desde que arriba al poder, justamente con esta situación de estar en la mente de todos los mexicanos. No tanto porque todos los mexicanos vean la mañanera, sino por la manera de cómo se reproducen todas las ideas, frases, sean verdad o mentira, que el presidente dice todos los días, y que al final del día estamos expuestos todos los mexicanos a escuchar qué dijo el presidente, o por lo menos enterarnos qué dijo el presidente de manera preponderante. De los 50 mensajes que dan un día, uno nos queda más grabado, pero más aún, lo que está asociando el presidente, y esto es una situación mediática, y no me dejarán mentir mis compañeros en este panel, es de que el asociar la figura de Andrés Manuel López Obrador a Morena de manera ineludible, bueno, es una propaganda política diaria, que al final lo que redunda es en que la percepción sobre Morena vaya asociada con la percepción que se tiene sobre el presidente. Y cuando vemos que la popularidad del presidente no baja, y por lo menos se mantiene en niveles altos, que bueno, también depende de las encuestas que haya, que bueno que está aquí el Octavio para que, bueno, en todo momento emita su opinión si es que así lo considera necesario. La cuestión de que depende de quién emita la encuesta, ¿no? Porque cuando hablamos de a principios de marzo, la expectativa de la vacuna contra el COVID había empujado levemente la imagen de Andrés Manuel López Obrador. Al terminar marzo, justamente hay una encuesta que hace BCG y le atribuye una baja sensible en la popularidad del presidente, y justamente en este mes de marzo es porque se peleó con muchos actores políticos que de una u otra manera, bueno, han causado ciertas molestias o han impactado mediáticamente en la sociedad. Pero la asociación que tiene el presidente con su imagen de todos los días, su discurso, el estar presente en la mente de todos y asociarla directamente con Morena, es una propaganda política planificada desde el inicio de su administración y mucho antes. ¿Por qué? Porque a él le ha resultado. Y esto lo que hace es simple y sencillamente posicionar a su partido de una manera, pues no natural, pero sí de una manera normalizada, a manera de que le importe mucho a la oposición el hecho de que el presidente se tenga que callar en algunos temas. ¿Por qué? Porque sin tanto esfuerzo está introduciendo en la mente de los mexicanos que estamos viendo sus mensajes justamente el posicionamiento político de un partido en específico, que es su partido, que es Morena. Ahora, exconsejera Pamela San Martín, nos llama mucho la atención que a pesar de las condiciones donde son preponderantes las redes sociales, donde se han acortado los días de campaña, aún sigue habiendo una gran cantidad de recursos. Tengo entendido que se gastarán en 2 meses los partidos políticos más de 1,515 millones de pesos para estas próximas campañas. Sigue siendo muy costoso. Sigue siendo muy costosa la elección en México, viendo estas cifras, exconsejera. A ver, a mí me parece que las elecciones tienen un costo asociado, y se ha hablado mucho acerca de la necesidad de reducir los costos de las elecciones, de reducir el financiamiento de las elecciones, el financiamiento público particularmente, pero tenemos que partir de un punto. Las elecciones, los gastos asociados a las mismas, no se reducen por decreto. Cuesta lo que cuesta, digamos, realizar los distintos actos de campaña, los distintos actos para acercarse con la ciudadanía a través de los distintos medios. Lo que tenemos que buscar garantizar
es que haya una fiscalización completa, exhaustiva, sobre el origen y el destino de todos los recursos que se emplean con motivo de la contienda electoral. Poder tomar medidas eficaces para evitar que los recursos se vuelvan el factor que determine quién gana o quién pierde una elección. Precisamente para eso existen los topes de gastos de campaña en cada una de las elecciones, y en particular en una elección como esta, que se llevará en contexto de pandemia, en la que probablemente habrá en mayor o menor medida una modificación en la forma de hacer campaña, pues la autoridad electoral, el INE, estará obligado a llevar una fiscalización muchísimo más completa, muchísimo más exhaustiva, que permite identificar en qué se gastó, cuánto se gastó, de dónde salieron esos recursos y mantenerlos en los límites. Pero también debemos señalar que lo que hemos peleado mucho en México y por lo que se ha luchado ha sido por garantizar que haya condiciones de competencia de los distintos actores políticos, es decir, que no sea el poder del partido del Estado, como ocurría en la época del PRI, el que pueda contar con las condiciones para llegar a toda la ciudadanía y no el resto de los actores. Creo que estos son los elementos que se deben de tomar en cuenta, así como la necesidad que tenemos las mexicanas y los mexicanos de contar con elementos suficientes para poder acudir el día 6 de junio a emitir nuestro voto, porque precisamente eso es lo que es el centro de las campañas electorales, la difusión de propuestas, la difusión de planteamientos, aunque en un ambiente tan terriblemente polarizado como el que tenemos ahorita en México, porque esa es una de las características principales de esta elección, me parece, es esa enorme polarización. Me parece que las propuestas, la discusión de las ideas y la discusión de proyectos es lo que menos vamos a tener presente, y eso, digamos, va a ser uno de los grandes faltantes que se avisoran de esta elección. Retomando el comentario de la exconsejera, Octavio, tú también observas este panorama, falta de propuestas, guerra sucia, ¿eso es lo que va a predominar en estos meses de campaña ante las condiciones que estamos viviendo? Conectando la falta de propuestas, la falta de seriedad de los candidatos, el hecho de que las elecciones de hoy en día, en el 2018 notamos algo muy interesante. Las redes sociales fueron un aparato de comunicación sumamente efectivo. Salieron cientos de comunicadores bajo esta plataforma, ya que no necesitaban infraestructura. Antes no se visualizaba eso. Hoy en día, las redes sociales, conjugado con la falta de propuesta y el atractivo de la población, los temas interesantes de la población que lamentablemente no son en la mayoría de los casos la propuesta o el tema serio de la oferta que ellos ponen en su proyecto de campaña, hace una fórmula perfecta para que los ataques, la guerra mediática, la guerra sucia, sea el principal denominador de esta elección. De tal manera que hemos visto candidatos altamente populares en las redes sociales, candidatos que inclusive pues no forman parte del target de plataformas como Instagram, TikTok, y migran a dichas plataformas con tal de conectar con la audiencia, no buscando simplificar su propuesta para poder llegar a esa audiencia, sino atrapando esa audiencia mediante la información que es de interés para ellos, bailes, pues en realidad elementos que no deben de formar parte de el conjunto de cosas que uno debe de utilizar para poder emitir su voto. Uno debería racionalmente de emitir su voto con base en la propuesta y con base en la gobernabilidad del partido entrante o el partido que está compitiendo por la reelección. Lamentablemente, dadas las condiciones del flujo de información tan veloz y sobre todo en la búsqueda de ser atractivo más que interesante, esto hace un entorno propicio para que sea una guerra sucia, una elección lamentablemente de caricatura o de atractivos, como yo le llamo, apantallantes.
Pero sin duda también otro factor, José Manuel, que se ha visto en las últimas semanas es la violencia. Hemos visto agresión hacia diversos aspirantes, algunos de ellos han perdido la vida. Especialistas advierten que esto se ha recrudecido y que incluso podría aumentar el número de víctimas relacionadas con la contienda electoral, a diferencia de otros años. ¿La violencia marcará estas elecciones con lo visto en semanas anteriores, José Manuel? Yo creo que es una amenaza latente, pero existente también. Ya es un hecho, en el sentido de que los propios políticos están propiciando este tipo de confrontación abierta. Tan solo señalar el día de hoy justamente que simpatizantes de Félix Salgado, ex candidato de Morena, porque le quitó la candidatura al INE, a la gubernatura de Guerrero, bueno, sus simpatizantes a través, mediante el arribo con 40 autobuses, llegaron al INE y prendieron fuego en sus afueras, ¿no? Quemando una piñata con la figura de Lorenzo Córdoba, una serie de cuestiones, y que van a hacer un planteo hasta que no le devuelvan la candidatura a Félix Salgado Macedonio. En ese sentido, yo creo que es bastante grave que se promueva desde un candidato que es muy favorito del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se promuevan este tipo de actos vandálicos. La violencia en sí, que ha sido una violencia mortal en contra de muchos candidatos que son de distintos partidos o distintas expresiones políticas, es muy preocupante porque se ha también normalizado esta violencia. Y esto es precisamente en lugares en donde, bueno, pues prácticamente el Estado tiene un gran rango de inacción, es decir, pasan las cosas pero no sucede nada al final, no se esclarecen los asesinatos, no se esclarece este tipo de violencia política en contra de algunos personajes que, bueno, pues en determinado momento atentan contra ciertos poderes fácticos contra simplemente otras expresiones políticas y que son ultimados. Creo que esta normalización de la violencia y que va aparejada hasta donde yo alcanzo a ver, porque no hay una solución de los casos, de una inacción del Estado en contra de ella, bueno, es algo que, como digo, va a ser un riesgo latente, pero ya existente porque en el transcurso de las semanas se han acontecido semejantes cosas. De manera que sí es preocupante, sobre todo porque cuando aquellos que por ley les han quitado, en este caso, sus aspiraciones a ser gobernadores, están promoviendo, aunque no lo dicen de manera explícita, están promoviendo que una presión sobre el árbitro de la elección de manera flagrante, y nadie dice nada, y mucho menos desde el Palacio Nacional se van a expresar al respecto. Empezamos el cierre. Luis Octavio Arias, ¿con qué te quedas a manera de conclusión en torno a este arranque de campañas y a lo que vendrá para este 6 de junio? En mi experiencia con las encuestas, ya tenemos más de 12 años realizando estos ejercicios, nunca había visto tales fluctuaciones como las que se están dando hoy en día. Esto habla de una población más informada. Cuestiono mucho la calidad de información con la cual emite sus juicios, pero ya no son aquellos tiempos 2018, 2012 y tiempo atrás donde una tendencia era difícil que se pudiera revertir. Hoy en día, es más, vámonos, 2018, veía que Morena se iba a llevar 15 gubernaturas, hoy con esfuerzo se va a llevar 8. Creo que apenas empieza la carrera y va a ser muy interesante el ver todo este desarrollo de aquí hasta el 6 de junio. Muchísimas gracias a Luis Octavio Arias, director general de Arias Consultores, y finalmente la exconsejera del INE, Pamela San Martín, con experiencia en elecciones anteriores y con lo observado en la actual, que tiene su punto cúspide en el 6 de junio. ¿Cuál sería el consejo, el mensaje, tanto para la ciudadanía como a los actores políticos en esta contienda, exconsejera? Creo que Luis Octavio lo dice bien, la carrera apenas se está iniciando
Y lo que tenemos, me parece que desde la sociedad civil, desde la ciudadanía, lo que tenemos que generar contextos de exigencia hacia los partidos políticos, hacia los candidatos, las candidatas, respecto a una responsabilidad en el desarrollo de las campañas electorales, de brindar información, de ir más allá de la confrontación y de esta polarización, pero también generar este contexto de exigencia sobre que nos planteen qué es lo que significa votar por ellas y por ellos, no solamente en un plano dicotómico de es ir por establecer contrapesos o no establecer contrapesos. ¿Establecer contrapesos para qué? ¿O no establecerlos para qué? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es lo que se está planteando, lo que se le está ofreciendo a la ciudadanía? Tenemos todo el periodo de campañas para poder conocerlo y para poder llegar el día de la jornada electoral con los mayores elementos para emitir un voto verdaderamente libre a partir de un voto que sea realmente informado. Pero esto requiere de un compromiso y de una responsabilidad de los contendientes en esta elección, pero también requiere de una responsabilidad y de un cumplimiento de la ley de todos los actores que están alrededor, llámese particularmente los servidores públicos, de mantenerse al margen de la contienda electoral y permitir que sean los partidos, los candidatos y las candidatas quienes formulen las propuestas y por quienes las ciudadanas y los ciudadanos podamos acudir a votar. Pues hay un pacto, esperemos que se cumpla a cabalidad entre el Ejecutivo Federal y los gobernadores y gobernadoras de la República Mexicana. Con esto llegamos al final. Muchísimas gracias a nuestros invitados, Pamela San Martín, ex consejera del INE, también a Luis Octavio Arias, director general de Arias Consultores, y por supuesto a mi colega, compañero José Manuel Miranda, analista político. A ustedes muchísimas gracias y sobre todo a los televidentes. Nos vemos en otra emisión más de Periscopio. Pásela muy bien. Muy buenas noches.